lo que está entrando versus lo que va a contar, y ahí digamos que hay una deficiencia, sí, hay una deficiencia en el control, pero básicamente es porque no hay un control necesario para corregirlo oportunamente, ¿verdad? Y si estuviera implementado el control, es que no está operando eficazmente, no está operando o no sirve para prevenir. Pero en este caso, ese ejemplo que usted pone es más que todo porque no existe un control adecuado. Pero muy bien la aportación que acaba de hacer. Licenciada, buenas Diga, noches. buenas Y noches. en el caso cuando no, o sea, hay deficiencias, pero no sé si sea de este tipo, cuando viene y el sistema no está integrado, pues no está integrado con lo que es al momento de que sale una mercadería, con la parte que factura, pues entonces no lo rebaja automáticamente. Ese sería un tipo de deficiencia de control interno. Sí y no. O a lo mismo que se estaba refiriendo antes. Fíjese que sí y no, porque no todas las empresas tienen, por ejemplo, en línea, desde el momento que usted factura, automáticamente rebaja de alimentario. No todas las empresas lo tienen, pero eso de que yo lo tenga en línea con la facturación, pero eso es lo ideal, ¿verdad? Eso es lo que la mayor parte de la gente quisiera. Pero a veces ese tipo de sistemas o ese tipo de módulos o esas interfaces no dejan de ser un poquito caras, pues. Pero no significa que no pueda tener yo un control, porque si bien es cierto, el control lo puedo establecer por otros mecanismos. Claro, teniendo eso en línea, mucho mejor, ¿verdad? Porque después yo hago aleatorios, pero entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que voy a reforzar más mi control en bodega, ¿verdad? A lo mejor hago al final o cada 2 meses inventario. O sea, voy a tener a mi manera un nivel de inventario, un nivel de control, ¿verdad? Pero el control, jóvenes, es básicamente para eso, ¿verdad? Para evitar, minimizar los riesgos de fraude o error que se puedan dar en los estados financieros. Sin embargo, una deficiencia en el control interno es que en realidad ese control interno, ya sea que usted lo tenga para minimizar todo ese tipo de riesgos, no esté funcionando, ¿va? O no esté funcionando adecuadamente, o simplemente no hay un control que abarque las necesidades que usted tiene, ¿verdad? Que está como quien dice a mitad de camino. Porque vaya, por ejemplo, el hecho de que usted tenga en bodega, usted entrega el producto conforme el listado, alguien lo cuenta, el otro lo revisa, le controlea, supervisa, vaya, perfecto, hay una especie de control ahí, ¿verdad? Pero ¿quién hasta ahí pudiera ser que diga, sí, está bien, ¿verdad? Ajá, pero ¿quién después le da un seguimiento a ese control? ¿Quién, por ejemplo, dice un inventario selectivo, la facturación como las salidas? Necesidades que amerita el negocio, que anda un animalito aquí molestando. Sí, Bien. pero ahora con la tecnología avanzada, conozco sistemas que son contables y que también manejan módulos de lo que es inventario, que también tienen también módulos de auditoría para ver las modificaciones por los usuarios, por cada usuario. Sí. Ahora con la tecnología, créame que hay bastantes formas de poder controlar, ¿verdad? No, obviamente. Ahí lo único, sí, de la tecnología, en realidad, de que hay un montón de herramientas, sí las hay. Que las empresas a veces quieren invertir, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero a veces son economías malentendidas, porque el tener un buen sistema, una tecnología actualizada, con software actualizado, donde usted va a controlar esos inventarios, obviamente que minimiza bastante el riesgo. Y ello no quiere decir que aunque usted tenga un software y un excelente software, también tiene que tener controles sobre esa tecnología, ¿verdad? Es que cualquier cosa que vaya adaptando, cualquier cosa que vaya saliendo, también tiene que irle poniendo controles, ¿verdad? Porque muy buen sistema tendrá, pero a través de los sistemas
también puede haber una manipulación y puede haber una deficiencia en los sistemas en los sistemas de información, ¿va? Y eso Sí, lo puede que generar una pasa es deficiencia en los que, controles también. o sea, sobre esos sistemas también existe un sistema que está regulando y que está monitoreando, ¿verdad? Y como los accesos son restringidos, no es que todo el mundo lo puede hacer. Y ahí la auditoría está encima siempre, la Pero, auditoría externa. no, por eso, pero Sí. es que aunque usted tenga bastante sistema, vaya, le voy a poner un ejemplo. Hace poco auditamos la empresa, ya 10 auditamos ahí bastante, es una empresa bastante grande. Tienen el sistema SAP. Entonces le digo al auditor de sistema, necesito que me hagas una revisión, que le hagas una revisión al computador, a los sistemas, a todo el proceso de la base de datos y aparte las pruebas que yo necesito de la integridad de la información. Obviamente que usted de entrada dice, es un SAT, tienen todo un departamento de informática y lo menos que podría pensar usted es que se va a encontrar con problemas, pues. Y sin embargo, tienen un montón de deficiencias. Pues Aún mire, con un sí. sistema, aún con un departamento de informática, al grado que la empresa tuvo que despedir al jefe de informática. Pues le diré que mi experiencia, porque he trabajado en corporaciones, SAP, de hecho que le cobran hasta desde que entra el técnico, ¿verdad? Con corbata le van cobrando al Ujú, cliente. ujú. Pero no, SAP le falta mucho porque está desarrollando apenas algunos, ¿verdad? Módulos. Pero sí conozco otros sistemas, software americanos que tienen mayores seguridad y mayor tecnología en relación a SAP. Y de hecho, como le digo, que SAP es exagerado, no sé por qué tanto cobran. Y hay otros sistemas que hacen mejores funciones, que sí hay que pagar en dólares, ¿verdad? Para el registro, para el dominio, pero son mucho mejores que SAP, ¿verdad? Bueno, pero acá independientemente del tipo de sistema que pongan, siempre tienen que haber controles a esas tecnologías porque por ahí pueden haber también deficiencias de control, ¿va? Fíjense que hace años había aquí una empresa, estaba una empresa, y entonces empezaban a hacer la reingeniería. Bueno, y le digo yo a una de las dueñas, y este muchacho de sistema, le digo yo, ¿quién es el jefe de él? No, el jefe de él, me dije, ya no está, quedó solo él. Ajá, le digo yo, y él es el que maneja todo. Sí, me dice, él es el que maneja todo. Y en realidad que es un problema, me dice, porque todo el mundo se queja de él, dije, porque él le da la información cuando quiere. Ajá. Y bueno, me dice, y está en un plan de amenaza que si no le aumento se va y entonces me veo yo forzada. Ajá, le digo, y sabe usted, le digo, a mí independientemente que quiera aumento o no quiera aumento, le digo, eso es lo de menos. Aquí el mayor problema es el riesgo que usted tiene de que toda su base de datos esté en manos de una persona, en manos de una sola persona, le digo. Y supóngase que lo menos también es de que se vaya, le digo. Que le pase algo a este tipo mañana, le digo. ¿Cómo queda usted? Entonces usted tampoco, ¿verdad? Esa es una deficiencia, porque usted tampoco puede tener dentro de un sistema depender solo de una persona. Y es que la verdad es que en nada tampoco, ¿verdad? Sí, pero como a veces también se le capacita a nivel de dirección y gerencia, ahora los directores y los gerentes a alta escala tienen acceso, ¿verdad? A todo lo que son, toda la plataforma. Y también con el tema de la nube, ¿verdad? Que ahora uno puede, con la tecnología, como le menciono, por ejemplo, hay muchas formas de accesar desde su casa. Por ejemplo, está TeamViewer, está varias opciones que ellos entran. Le digo porque yo he visto que los altos gerentes entran desde su casa o si van a otro país, entran a la corporación, a los sistemas, a lo que es el servidor y pueden estar viendo lo que está pasando ahora sin depender, pues, como usted dice, de más personas, ¿verdad? O sea No, que es la que tecnología ha venido a ayudarle bastante. sí, pero es que a la dependencia que me refiero yo no es tanto a que yo pueda entrar, ver lo que están haciendo, sacar este reporte, sino ya un poco más tecnológico, más técnico, ¿verdad? Que obviamente son más especializados la gente del sistema, ¿verdad? Entonces, quiero que me hagas este diseño, este formato, este reporte, ¿verdad? Entonces, no me lo puedes hacer porque que el tipo se quiere ir, que estoy molesto, y me voy. Sí, ahí sí es difícil. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que se tienen que estar evaluando siempre en una empresa, ¿verdad? Porque por ahí también se pueden originar ese tipo de deficiencias.
Eso es en cuanto a las deficiencias en el control interno, pero también existen las deficiencias significativas en el control interno. Y esas deficiencias significativas a veces puede ser un conjunto de varias deficiencias, pero que ahí en ese sentido, juicio profesional o juicio profesional del auditor, tienen tanta importancia que merecen la atención de los responsables del gobierno de la entidad, ¿verdad? Y bueno, ¿a qué me refiero yo con eso? Eso en realidad va a depender no solo si se ha producido realmente alguna incorrección, sino también de la probabilidad que se pueda producir y de la posible magnitud de la incorrección, como el caso que les estaba comentando ahorita. El tipo estaba ahí, ¿verdad? Ajá. Pero se imaginan, yo me voy más allá y al tipo le pasa algo. ¿Cómo quedan ustedes? La información ahí va a estar, pero nadie la puede usar, nadie la puede manejar. Ajá, ¿cómo manejan toda la base de datos? Nadie la tiene, solo él anda en su cabeza. Entonces, uno tiene que adelantarse a las probabilidades de que puedan producirse o la magnitud de lo que pueda suceder, ¿verdad? Te pueden suceder deficiencias significativas, aunque no se hayan identificado las incorrecciones a nivel de los estados financieros, sino es adelantarse a un efecto que pudiera originar un serio problema en la compañía, como el hecho de que em, esta cuestión de la tecnología, como bien dice usted, sí, está bien avanzada y yo creo que no hay empresa que no maneje, aunque sea su software sencillo, pero lo tienen, ¿verdad? Pero se les olvida que también a la par de eso hay una serie de responsabilidades y también una serie de protocolos que se deben de cuidar. Había por ahí una empresa que hace 3 años las estamos auditando. Es un mar de transacciones, es un mar de datos que maneja esa empresa. Tanto así que hay un software que hace interfase con el ERP. Pero bueno, me dice el de sistema, fíjese, me dice que entré al área de servidor, me dice. Óigame, me dice, ese es un desastre. El techo tenía goteras. La tal cielo falso ya estaba, de tanta gotera estaba que ya se iba a caer. Encima de eso, ahí hay como unas 100 estaciones. Y cada cable que sale a una estación, si a usted se le arruina la computadora y quiere identificar qué cable va a ese servidor, a esa estación, es como que medio arrecho saber, ¿verdad? Ajá, pero esa es una situación que el departamento de informática son cosas bien básicas, ¿verdad? Y sin embargo, ahí usted tiene un serio problema, ¿verdad? Puede originarse una deficiencia significativa en esos controles del manejo del sistema, el manejo de la seguridad del equipo, ¿va? Ajá, puede que usted me diga, sí, lo tienen en la nube, sí, pero ok, está bien en la nube, que tienen un respaldo de la información, pero es lo que se puede originar, ¿verdad? Un cortocircuito, que separe la información y parar una información en ese sistema. Miren, parar la información en esa empresa solo de unos 15, 20 minutos significa un atraso horrible, ¿verdad? Porque es Cuando he trabajado en transacciones de esos 24/7, ¿verdad? yo lo que he hecho es que hago backup ¿cómo se llama? Con USB extraíble, con memorias extraíbles todos los días. No confío, como dice usted, tanto en ese tipo de tecnología, ¿verdad? Y como dice usted, que descuidan también esas áreas son bien importantes que se deberían de tener más cuidado, ¿verdad? Pero siempre he tratado de hacer backup diariamente y mantener la información aparte. Es que en algunas empresas esos backups pueden funcionar si no es un volumen de transacciones exagerada, ¿verdad? Pero este tipo de empresas es de 24/7 y cada minuto es un volumen de transacciones impresionante, ¿verdad? Entonces, ese tipo de deficiencias significativas uno tiene que avisorarlas también sobre los impactos, que aunque no haya una incorrección en los estados financieros, es el impacto que puede originar hacia futuro. En este sentido, pues el auditor tiene que determinar si sobre la base del trabajo que uno ha realizado, ha identificado una o más deficiencias de control interno. Por eso es que en los informes de auditoría, el auditor lo principal que entrega es el informe auditado,
Pero adicionalmente uno entrega una carta de hallazgos y recomendaciones. Ven que yo no les estoy diciendo, estoy entregando un informe con opinión de control interno, porque no estamos haciendo ese tipo de trabajo, sino que entregamos una carta de hallazgos y recomendaciones. Y entonces, a la hora de determinar si una deficiencia o un conjunto de deficiencias en el control constituyen realmente deficiencias significativas, uno tendría que evaluar la probabilidad de que esas deficiencias den lugar en el futuro a incorrecciones materiales en los estados financieros. O puede ser la exposición del activo pasivo correspondiente a pérdida o fraude, ¿verdad? Es decir, que si usted no tiene un buen control en la administración de los inventarios, tarde o temprano va a tener un efecto de pérdida o puede tener un fraude. Reitero, un control interno que tenga muchas debilidades, que sea muy débil, que no logre minimizar esos riesgos, usted esté casi seguro que ahí va a tener pérdidas. La complejidad a la hora de determinar cantidades estimadas, como por ejemplo las estimaciones del valor razonable. Las estimaciones de valor razonable no es que uno las hace como contador ni auditor, tiene que haber gente especializada que se dedican a hacer esas valoraciones. Hay muchas cantidades en los estados financieros que podrían estar afectadas por las deficiencias, ¿no? Es decir, una de ellas son las cuentas por cobrar y la otra que está muy sujeta a eso son los inventarios también, ¿no? La importancia de los controles, obviamente que uno tiene que relacionarlos con el proceso de la información. Por ejemplo, los controles generales de seguimiento, ¿cómo los supervisa la dirección? ¿Qué controles tienen sobre la prevención y detección de fraude? Yo a veces que les digo a los clientes y a veces se molestan, ¿verdad? Porque ellos creen que uno les hace preguntas con el ánimo de que uno está desconfiando de ellos o que se sienten como que ellos son propiciadores de algún fraude, ¿verdad? Cuando yo les digo, ¿usted ha sabido de algún fraude o sabe si ha existido algún fraude en esta empresa? Y entonces la respuesta que me dicen es que cree que yo soy ladrón. Yo no les estoy diciendo eso, le digo, pero si los controles que tiene realmente detectan el problema, si en caso que hubiera un fraude. Entonces hay que saberles explicar para que no se sientan ofendidos, ¿verdad? Pero recuerden que al final la administración es responsable de eso. La control de la selección y la aplicación de políticas contables, ¿verdad? Las transacciones significativas que hay con partes vinculadas, porque muchas veces esas transacciones con partes relacionadas pueden dar origen a que por ahí también hayan situaciones irregulares. O aquel tipo de transacciones que son ajenas al curso normal de negocio. Bueno, ¿y estos 20 millones de quién son? No, es que yo le presté la cuenta bancaria, ¿verdad? Porque es que la empresa es relacionada, pero la empresa no tiene cuenta bancaria aquí en Honduras. Y entonces, ¿por qué se la tengo que tener yo? ¿Verdad? Entonces, ese tipo de transacciones uno tiene realmente que profundizar, indagar, ¿verdad? Para ver si por ahí no existen algunos indicios de algo que pudiera representar, además de una deficiencia significativa, un poquito más allá de lo que puedan ser cuestiones de lavado de activos, ¿va? Ahora, son indicadores de deficiencias significativas en un control interno, por ejemplo, cuando existe esa evidencia de aspectos ineficaces de control interno. Vaya, uno a veces da los hallazgos, las cartas de hallazgos y recomendaciones de control interno al cliente. El siguiente año que usted llega, lo que va a hacer es un seguimiento a esos hallazgos que usted le dejó al cliente. Y resulta que el cliente ni siquiera las atendió. Y es más, además de que no atendió esas, este año volvieron a salir otro poco, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que la administración o el gobierno corporativo no está examinando adecuadamente esas transacciones, no le está poniendo ningún interés, ¿verdad? Otra cosa es la identificación de un fraude de la dirección, sea o no material que el control interno de la entidad no lo evitó, ¿verdad? Y claro, acá es bien difícil porque cuando la alta dirección puede eludir todos esos controles, ¿verdad? La falta de implementación por la dirección de medidas correctivas, ¿verdad? Usted se la da y no quieren hacer nada. Entonces dije, bueno, ¿y entonces cuál es el sentido, verdad? Claro, uno entiende que a veces los clientes por lo que quieren el informe auditado solamente es porque lo necesitan por un requisito bancario. Pero ya que la auditoría le dio
hallazgos y recomendaciones. El hecho es para que mejore precisamente esos aspectos de control, ¿va? El otro día estaba con un cliente y le digo yo, bueno, y en esta urbanización quiero que me acompañe el auditor, le digo, porque vamos a hacer un inventario de los lotes, o sea, hay planos, hay 200 lotes, se supone que hay tantas casas terminadas, vendidas, hay unas que están en proceso y se supone que hay lotes sin construir, que solo están urbanizados. Y boom, sale un relajo ahí, un lote, una casa vendida y no entró el dinero. ¿Cómo hicieron? No sé. Le digo, ajá, ¿y la escritura de esto? No está escriturada. Y el cliente entonces, ¿cómo es que compra una casa y no tiene sus escrituras? No, no está liquidada, pero el dinero no entró la totalidad del dinero, solo entró el anticipo. ¿Y qué pasa aquí, jóvenes? Y fíjense que parece mentira. Pero también en esa misma urbanización hay cosas como de 50 casas que ya están vendidas, que ya el dueño de esa casa terminó de pagarlas y creerá que se acercan a pedir las escrituras. Y le puede decir, joven, y ahí es una dejación de esa gente, ¿va? Y bueno, es gente tampoco de invasiones, ¿verdad? Es de una zona más o menos. Y le digo yo, ¿saben qué? Le digo yo, esta gente no tiene idea de que aunque usted haya pagado ese bien, si usted no tiene la escritura, no tiene nada. Entonces, si un día ustedes sacan una casa, ustedes son dueños de una casa, o ustedes ya terminaron de pagar su casa, saquen sus escrituras, porque si no, no tienen nada. Ah, y si es de esos que botan todos los documentos, que botan los recibos. Entonces, a veces también la gente es bien dejada, ¿verdad? Dejan las cosas para última hora. Otro asunto es que puede originarse una deficiencia significativa cuando existe una ausencia de la valoración de riesgo. Aquí son pocas las empresas que realmente hacen un proceso de valoración de riesgo, ¿verdad? No lo hacen porque para ellos eso no lo consideran necesario y sin embargo sí lo deberían de tener como parte de una estrategia de su negocio. Y cuando usted les pide, quisiéramos ver cuál es la valoración del riesgo que usted tiene en la empresa. Y lo primero que le dicen, yo no tengo ningún riesgo aquí. Mentira, siempre las empresas deben de tener algún riesgo, ¿verdad? Y si lo tiene, valórelo, ¿verdad? Entonces siempre hay que hacer ese tipo de proceso, ¿no? O pueden tener un proceso ineficaz, solo porque dice, ahí viene el auditor, entonces voy a hacer aquí como para salir del paso. Pero la verdad es que eso es una estrategia que las empresas deberían de tener, ¿verdad? O una respuesta que es ineficaz ante un riesgo significativo. Por ejemplo, ausencia sobre los controles sobre esos mismos riesgos, ¿va? ¿De qué sirve que identifique el riesgo si usted no le puso un control? ¿De qué sirve que usted diga, yo aquí tengo un inventario que es de alto valor si usted no le va a poner un control? Usted sabe que tiene el riesgo significativo, pero no le pone ningún control. O que la dirección no es capaz de supervisar la preparación de los estados financieros. Fíjense que aquí, desgraciadamente, las administraciones, los estados financieros los miran a veces como un gasto innecesario o como algo que lo necesitan solamente porque tienen que presentarlo a la autoridad tributaria o porque el banco se los está pidiendo. Pero no tienen esa cultura de tener sesiones mensuales para hacer un análisis de su información financiera. Toman sus decisiones porque así creo yo que son, pero no porque se basan en un estado financiero que es proporcionado. Y por ahí también que el contador se relaja, ¿verdad? Porque dice, como aquí no me piden nada, pues ahorita no voy a tener esto al día. Y cuando lo llega a tener, lo hace tan a la carrera que a lo mejor es un estado financiero que no reúne todas las condiciones como para una buena toma de decisiones. Además de que un estado financiero que no es oportuno, tampoco sirve para toma de decisiones. Pero sí pasa mucho eso. Aquí las empresas son muy pocas las que tienen ese tipo de cultura, ¿va? Obviamente que aquí hay que también tener en cuenta las disposiciones legales o reglamentarias que existen en algunas jurisdicciones. Recuerden que la norma no es hecha para Honduras, sino que es una norma de auditoría que se utiliza en todo el mundo.
Entonces, las disposiciones legales podrán cambiar o podrán ser muy diferentes en función de la jurisdicción donde uno esté, ¿verdad? La comunicación de todas estas deficiencias significativas en el control interno, uno las hace por escrito y se las debe de dirigir a los responsables de la entidad, donde se reflejan de estas cuestiones y facilita a los responsables de la entidad el cumplimiento de sus responsabilidades de supervisión, ¿verdad? Pero también, pues obviamente contienen consideraciones relevantes con respecto a la comunicación cuando todos ellos participan de la dirección de la entidad, ¿verdad? ¿En qué momento vamos a emitir la comunicación? Pues puede tener en cuenta que la comunicación puede ser un factor importante para permitir a los responsables de gobierno cumplir sus responsabilidades de supervisión, ¿no? Pero, y lo puede uno estar haciendo en el proceso de la auditoría, aunque al final la comunicación escrita sobre estas deficiencias forma parte del archivo final de la auditoría y obviamente parte de la evidencia de los papeles que el auditor deja ahí como respaldo de que ha sido toda esa información comunicada en tiempo y forma. Yo conozco empresas que realmente sí le dan mucha atención al control interno, ¿va? Es más, pasan tan, a veces más estresados que por el mismo informe, ¿verdad? De las situaciones que van a pasar con las observaciones o con los hallazgos de control interno. En muchos casos porque eso les afecta a ellos en su gestión, ¿verdad? Yo tenía hicimos una auditoría en una transnacional. A mi transnacional no le interesaba tanto la opinión como el informe de hallazgos y recomendaciones, ¿verdad? Cuando les hacemos el trabajo, pusieron el grito en el cielo, pero dijeron que cómo era posible que nosotros les hallazgos y recomendaciones a ellos que eran parte de una transnacional. Y le digo, bueno, y es que ustedes creen dioses, pues, les digo. Y entonces, si usted cree que esto no es una deficiencia, justifíqueme esto. Mire, para ellos esa cuestión fue catastrófica y no hallaban, trataban de resolver los puntos. Al final resolvieron como 2 o 3, ¿verdad? Pero les quedó un informe de hallazgos y recomendaciones y para ellos creo que en el fondo fue más una cuestión de ego personal, ¿verdad? Porque se sintieron de que realmente no estaban haciendo las funciones como debían ser, ¿verdad? Y que se las habían puesto y se las habían sacado a la luz puestas en blanco y negro. Ahora bien, ¿qué grado de detalle de la comunicación de estas deficiencias lo decide el auditor? Y esto ejerce su juicio profesional. Por ejemplo, el tipo de comunicación que se requiere con respecto a una entidad de interés público puede ser muy distinta a lo que requiere a una empresa que no es de interés público. La comunicación que se requiere en el caso de una entidad que es compleja puede ser diferente a una que es un negocio simple, ¿verdad? Por ejemplo, un negocio como una cementera no deja de ser un poquito compleja o un negocio que tal vez solo es de compra y venta de computadoras, ¿verdad? No es tan, es algo, no es tan complejo. Hay que ver la composición del gobierno de la entidad. A lo mejor muchas de estas deficiencias no se las puedo mandar al gerente, sino que tal vez, porque el gerente es parte de eso, ¿verdad? A lo mejor se las tengo que mandar al consejo de administración, ¿va? Entonces, todo esto uno tiene que comunicarlo a los niveles apropiados, ¿va? Por lo general, el nivel adecuado de la dirección es el que tiene la responsabilidad y la autoridad necesaria para evaluar esas deficiencias de control interno y adoptar las medidas correctivas, ¿va? No es tanto la junta de accionistas ni el consejo de administración, ¿verdad? Sino más bien cuando hay un gobierno corporativo, pues obviamente él es el responsable. O cuando hay una gerencia general, también, ¿verdad? O una junta directiva, quieras o no, también son parte de las responsabilidades y hay que ver cuáles son las medidas correctoras que se van a hacer, ¿verdad? Ahora, alguien me decía, pero la auditoría nunca me dio un informe de hallazgos y recomendaciones. Bueno, entonces le digo, ¿y eso que no lo dio? No, porque es que nosotros no tenemos ninguna deficiencia. Siempre sale algo, joven. Siempre hay algo. Es bien difícil que uno diga, no hay nada. ¿Y saben qué? Cuando a mí alguien me dice, no hay nada, yo me quedo un poquito así pensativa. Digo, no creo yo que no haya nada. Algo tiene que haber. Eso es como que usted me diga que en un inventario
de productos de alto volumen y de alta rotación, su inventario salió perfecto, 0 diferencias. Es que sí, eso es, no puede ser. Tal vez le puedo aceptar yo que no hayan diferencias en un inventario de carros, ¿verdad? Que la agencia tiene tantos carros y obviamente para que desaparezca un carro estaría bien difícil, ¿verdad? Pero en repuestos, que no vaya usted a tener diferencias. O el inventario no se hizo bien o no lo hicieron, ¿verdad? Pero eso es bien difícil que salga limpio, que salga cero. A veces muchas de las deficiencias de control interno, y aquí sí es bien peligroso, puede poner en duda la integridad o la competencia de la dirección. ¿Por qué? Porque puede haber una evidencia de fraude o de incumplimiento intencionado de las disposiciones legales y reglamentarias por parte de la dirección. O se puede poner de manifiesto también la incapacidad de la dirección para supervisar la preparación de los estados financieros, lo cual, jóvenes, al final no deja de poner en duda la competencia de la dirección. Y es posible que no resulte adecuado comunicar dichas deficiencias directamente a la dirección, ¿va? Entonces, yo me recuerdo que una vez hicimos un trabajo de una empresa aquí en San Pedro, que el corporativo me había llamado y quería que hiciéramos el trabajo de Guatemala, ¿va? Y cuando hicimos el trabajo descubrimos ahí que había una especie como de manipulación. Estaba bien enredado el manejo de una caja chica, pero y entonces empezamos a ver que quien firmaba era el contador y la gerente. Error grave, ¿verdad? Porque un contador no debe firmar cheques. Él es el contador. Y fíjate que hicimos una prueba porque nos llamó mucho la atención las cajas chicas, ¿verdad? Que nunca se liquidaban y seguía aquel valor y era un relajo que había ahí, al grado que en ese año hubo una sustracción de 800,000 lempiras, solo por los reembolsos de caja, ¿va? De caja chica. Y cuando fuimos encontrando un poquito más qué era que la caja chica, por decir, usted hacía el reembolso de 1,000 lempiras, pero como hacía el cheque, entonces dejaba el espacio en el número para poner un 1 y en cantidades también dejaba espacio para poner 11. Entonces lo que decía 1,000 lempiras se convertía en 11,000 y lo que decía 1,000 lempiras en letras con un unito se convertía en 11,000. Entonces miren qué sencillo, en un solo reembolso sacaban 10,000 lempiras más. A mí en realidad no me podía pasar que solo el contador hiciera eso. Yo estaba casi segura que la gerente también estaba involucrada. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando encontramos ese tipo de deficiencias, yo no le podía mandar esa carta a la gerente, ¿va? Porque yo estaba casi segura que ella estaba involucrada. Entonces, se lo mandé al corporativo de Guatemala. El corporativo de Guatemala puso el grito en el cielo, pero no dejó de llamarle la atención. Y entonces se dejaron venir los auditores internos de Guatemala a hacerle una revisión. 3 meses después me estaban diciendo que efectivamente la gerente sí estaba involucrada. Entonces, se fijan, a veces uno no puede mandar la información a estas personas porque si uno considera que ellas están involucradas, obviamente que no se los puede mandar. ¿Alguna duda, jóvenes, con esto o algún aporte? Sí, pues por eso es que hay mucha, ay, disculpe que participe, que a veces me gusta participar. No se preocupe, como a los demás no les gusta participar. Me siento un poco mejor que estaba enferma. Ay, Sí, ya Dios pues no le escuchaba en realidad. sí, pues fíjese que también por eso es que he escuchado que hay muchas empresas cuando son así regionales, ¿verdad? Que por eso es que desconfían mucho de las transacciones y de las operaciones que se realizan, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, en nuestro país, pongamos. Entonces, como por ejemplo, esos grandes supermercados, todo lo que es lo contable y la emisión de cheques y vía transferencia lo hacen desde, por ejemplo, de Costa Rica, de Panamá, donde sea, ¿verdad? Donde esté la central, México, por lo mismo, y los procesos son más lentos por lo mismo, porque hay demasiada corrupción.
¿verdad? Porque han pasado, como usted dice, por esas etapas o por esos momentos donde han habido demasiado chicos así, ¿verdad? Y por eso es que a veces ellos, por el tema de corrupción, básicamente llevan sus mayores controles así, ¿verdad? Que hay que estar escaneando. Me imagino que trabajar en esos lugares ha de ser tedioso, porque hay que estar escaneando toda la documentación para que sea registrada, igual los pagos, ¿verdad? Para proveedores y todo eso. Es más tedioso, pero es por lo mismo, pues. ¿Verdad? Bueno, y lo voy a decir que incluso hasta la contabilidad llevan desde allá. Sí, todo. Y de hecho que a veces generan hasta 20, 30 reportes, ¿verdad? Y están cambiando de módulo, de sistemas, así periódicamente por lo mismo, por ese mismo tema, mire. Porque es tanta la corrupción y lo peor es que la gente que roba tiene que saber hacerlo, me imagino, porque se las ingenian de una forma increíble, pues, para no Pues ser por eso, Gabriela, ¿verdad? Sí, Gabriela. Bueno, por eso le digo, Gabriela, que siempre la ilusión o la forma de hacer fraude, ya usted puede tener el mejor control y el mejor sistema y siempre va a haber alguien que le va a violentar eso. Sí, de Hace hecho que años me entró aquí una aerolínea, me voy a reservar el nombre. Pues ujú. cuando entra la aerolínea, nosotros le llevábamos la contabilidad y obviamente que en Honduras, pues todo lo que se factura se considera como ingreso. Pero ellos no, la transnacional, para ellos en el país sede, el ingreso se reconoce hasta el momento en que usted usa el boleto. Por ejemplo, yo puedo comprar el boleto hoy, y entonces aquí en Honduras, desde el momento que lo compro, para la aerolínea es un ingreso. O sea, aquí se tiene que registrar como que es un ingreso, ¿va? Correcto. Pero en la allá en el país sede, no. Yo viajaba, por ejemplo, dentro de 3 meses. Entonces, hasta que el boleto se ejecuta, hasta que el boleto vuela, es que entonces se reconoce el ingreso. Pues por ahí viene una vez el corporativo de allá del país y me dice, no, ve que acabamos de descubrir un fraude. Y de Honduras hay 5 boletos. Y yo, pues a mí me asustó porque dije yo, no puede ser, si algo tenemos acá es que yo llevo la numeración correlativa y bueno, y por ahí con YATA y todos los protocolos que se hacen en los boletos aéreos. Le digo yo, ¿y cómo fue eso? No, me dicen, no es culpa de aquí, me dice. Eso ellos le llaman los boletos bandidos. Y entonces le digo yo, ya aparecen volados y en realidad no están todavía volados y en fin, un relajo que tuvieron y empezaron a investigar y sí había un gran fraude en boletos bandidos, pero a través del sistema. Entonces, ni modo, tuvieron que ver qué controles ponían porque se originaron dentro del sistema, ¿verdad? Entonces, sí, los sistemas pueden ser sofisticados, pero así como va la sofisticación de sistemas, también tiene que ir de la mano los controles, ¿va? Porque si no, alguien ahí siempre creativo va a tratar de violentar esos controles y generar esas deficiencias de controles que van a ir a impactar en las incorrecciones materiales a nivel de los estados financieros. Bueno, Sí. jóvenes, creo que he tratado de darles más o menos la radiografía de esto de la NIA 265. Interesante, Lee. Bueno, jóvenes, entonces nos miramos mañana con laboratorio. Está bien, gracias, Lee. Buenas noches. Vaya, la Buenas orden les tardes, salió. buenas noches, Buenas Lick. noches. Buenas noches, Lick. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.